sueños, que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú... Bienvenidos a aquellos que se van sumando a esta transmisión de domingo por la noche, a este segundo tiempo, a este tiempo que sería como este tiempo extra. Vamos a esperar que se sumen algunos más. Para aquellos que ya se conectaron, los invitamos a ir buscando sus Biblias, sus lápices de colores o lapiceras de colores para anotar, un cuadernito o un anotador. Yo utilizo la misma Biblia para anotar, pero quizás alguno necesite o quiera anotar en algún otro lugar. Y si ya tienen todo, vuelvan. ¿Estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo sumamos al padre Luis. A ver si está por ahí ya o no. Parece Luis. Parece Luis. ¿Tienen todos? Si nos hace compañía. ¿Estamos o no estamos? Estoy. ¿Qué música estás poniendo? ¡Eh! ¿Cómo anda, loco? ¿Todo bien? Pero mejor imposible, locura. Aquí estamos. Qué día, movidito hoy día, pero bien, pero bien. Aquí estamos. Tirando para no aflojar. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. ¿Qué Ahí tanto? estamos, ahí estamos. Bueno, ¿qué música estabas poniendo? Estaba sonando Melendi. Es un clásico de Ah, esta muy época, ¿eh? bien. Es un clásico de esta Muy época. bien. Muy bien, me parece. Me gusta la idea. Me gusta. Pregunta. Bueno, Sí. creo que ya tengo mi Biblia en mano. Bueno, yo ¿Sí? tengo acá. Y ahora, muy bien, ¿sabes qué me estoy olvidando? Eso, ya vengo. ¿Marcador? ¡Exacto! No me grité Necesito que soy sensible. y, Sí. y para escribir. Ah, muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué? Esto sería como Jordana. ¿Qué noche, Tete? ¿Qué noche? ¡Qué noche, Tete! ¡Qué evangelio que nos toca! ¡Qué evangelio, por el amor de Dios! A mí me encanta igual, ¿eh? ¡Caipiriña! Tenemos que traer caipiriña. Ah, no, Bueno, era en la mira. otra tarde, perdón. 490 personas que deben ya de tener su Biblia en la mano, supongo. Supongamos, qué sé yo, no tengo ni Supongamos. idea. Para aquellos que ya tienen la Supongamos. Biblia, ahí acabo de dejar fijado el comentario de Ariel, fíjense debajo, el evangelio que se leyó en las misas de este fin de semana. El evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Sí. Eh, ahí creo que es importante de recordar que esto se llama segundo tiempo, porque el primer tiempo es uno lo que uno vive en la homilía, en la misa, y el segundo tiempo es ahora ya meternos para analizar de lleno todo este tema de lo que implica la Sagrada Escritura. Así que bienvenidos a todos, es la idea que podamos rezar, meditar, profundizarnos en lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces la idea es por ahí, ¿no? De que podamos ir meditando, ustedes pueden ir comentando abajo también qué les llame la atención o qué les resuena a ustedes. Es no tan solo el padre Jorgito y yo, sino que es que podamos juntos, ¿no? Caminar en este caminito del Evangelio, que es la fuerza propia de Dios, ¿no? La Sagrada Escritura. ¿Qué opinas si hacemos la oración, Jorgito? Ánimo, Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que esta noche nos acompañes, nos ilumines para descubrir tu palabra, lo que vos querés hablar hoy en nuestros corazones y lo que nos quieres decir.
que podamos sentir tu presencia protectora en todo momento, que podamos tomar las fuerzas necesarias para esta semana que vamos a iniciar y que nos des las luces para saber cumplir tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Señor. Largamos, aguante, corazón, aguante, y comenzamos. Es que así hago siempre en la misa. Che, Luis, ¿qué Te traducción escucho. bíblica recomendás vos? Y siempre mi explicación ahí es depende. Es como cuando me dicen, ¿qué Biblia, padre, me sugiere que compre? Yo siempre digo, depende, ¿para qué lo vas a usar? ¿No? Si vos querés hacer un análisis científico, profundo, entonces ahí yo te recomiendo la Biblia de Jerusalén. O, si querés hacer un análisis, pero no a tan profundidad, pero sí a trabajarlo, te sugiero la Biblia o la traducción del padre Alonso Shekel, ¿no? Que creo que acá se conoce como la Biblia de nuestro pueblo. Ahora, si es para leerlo como lo venimos haciendo nosotros, para meditarlo, sugiero esta, la Biblia del Pueblo de Dios, traducción del Padre Rivas, que me parece mucho más sutil, ¿no? Más como una lectura mucho más fluida. En cambio, la lectura de la Biblia del Pueblo de Dios es como más robot, ¿no? Jesús La de dijo en Jerusalén. aquel tiempo. Es decir, es como que la Biblia de Jerusalén es más robótica, ¿no? Porque es la traducción literal del hebreo y del griego. En cambio acá es como que es más fluido y más afianzado al idioma propiamente nuestro. Y después está la Biblia de los jóvenes, que también es muy buena Biblia, solamente que está bastantes veces estaba agotado, pero una muy buena Biblia para los jóvenes porque encima trae en los costados algunas referencias para marcarte el tiempo, la situación y el momento. Y hay una Biblia también muy buena que sacó Sociedades Bíblicas, que es Sí. la unión que tienen los católicos con evangelistas. La verdad que han sacado algunas cositas muy bonitas y también las sugiero si es para una cuestión más fluida. Pero si vas a ir a un seminario de catequesis, si vas a ir a un seminario, si vas a estudiar, Biblia de Jerusalén, si vas a usarlo porque sos catequista y porque, bueno, vos querés seguir trabajando en algo más, Biblia del Padre Alonso Shekel, y si lo vas a hacer para meditar con estos dos salames como el Padre Jorge y yo, entonces usar la Biblia del Pueblo de Dios, que es más Tal fluido, cual. y si sos joven y querés usarlo para tu grupo y para tu gente, la otra. Yo voy con un mensajito muy sutil. No señora, en su casa, no cometa el error de comprar esa Biblia grande que viene con cantos dorados, Ah, porque sí. ¿te acordás de esa, Luis? Encima que viene con carto dorado y todo eso, y que trae unas imágenes polentas, viene con el lenguaje del castellano español. Vosotros Digo, sabéis. Y entonces es como que vos decís, no, está medio perdida la cosa, estamos medio de su bikini ahí. Jesús se hincó de hinojos. Claro, claro, Claro. totalmente, totalmente. Así que no, esa No le cometan ese recomendamos que error. no. A excepto si la quieren tener ahí en la entrada de la casa y que esté súper así bien, como para marcar que somos católicos, bueno, listo, ya está. Pero esa es la que no se Pero lee. Esa es la Biblia que no se esa, lee. esa, esa es más que nada para el mueble, digamos. La Biblia para Claro. el mueble. ¿Entendés? Pero no, 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 no. Si usted quiere trabajarla como con nosotros y marcarla, use la Biblia, esta Biblia, la que acabamos de decir. Que, entre paréntesis, está bueno decirlo, más allá que Pablo que lo está vendiendo, pero más allá de eso, que va a sonar medio feo, esta edición que salió el año pasado y este año es una edición propia por el aniversario, el año mariano de aquí de Argentina, y que está a un precio mucho más accesible porque buscan que la mayoría de la gente pueda tener su Biblia, así que busquen en su provincia o en su lugar la Biblia esta del año mariano, que es un poco más económica, porque estaban buscando eso. La Conferencia Episcopal Argentina buscaba esto, difundir la palabra de Dios, así que también puede ser. Está bueno. Sí. Yo siempre les digo, ¿sabes qué les digo, Luis, cuando me preguntan qué Biblia? Les digo, para comenzar, la Biblia del pueblo de Dios. Si después se les da por dar un pasito más y quieren estudiar un poco más, bueno, que pasen a la de Jerusalén. A mí me ha resultado, la tengo yo, la tengo guardada, me ha resultado un lenguaje un poco como duro, ¿no? Incluso
Incluso cuando, decimos nosotros, cuando ese lenguaje un poco más endurecido, es teológico y uno puede desarmarlo un poco más, a mí me resulta como un poco duro para leerlo, ¿no? Así que si Ujú. alguno todavía no se ha comprado la Biblia, yo siempre le recomiendo la del pueblo de Dios, porque es económica y también porque el lenguaje es sumamente accesible. Hoy uno puede buscar Sí. incluso en internet si quiere algún análisis o alguna exégesis de la palabra de Dios, también se encuentra en algunas páginas, así que también puede buscar ahí. Ujú. Totalmente. Sí, me parece muy bueno porque muchas veces la gente no sabe, ¿no? Muchas veces no lo sabe. Ahí recién veía en el comentario, y la Biblia de Latinoamérica, y la Biblia tal, mirá, siempre, aprovecho también, ¿no? Para catequizar en esto, siempre la gente pregunta, padre, ¿y esta Biblia es católica? Esa también no sé si alguna vez te habrán preguntado. Bueno, Claro. miren, siempre en la parte de atrás, en las primeras hojitas, van a encontrar en toda Biblia que dice que está autorizada o que hay una firma de un obispo o de la conferencia episcopal. Entonces ahí te está diciendo que es propiamente católica. Es decir, siempre van a encontrar un término que se llama imprimatur, ¿no? Imprimatur, si a algunos les interesa. Y acá también le aparece la traducción, ¿sí? ¿Quién traduce la Biblia? Entonces, vas a encontrar a Padre Rivas, o vas a encontrar a los Luisa, Shekel, Luisa Biblia de Sá. Jerusalén, traducción de, la traducción de no sé de qué, esa es la traducción del tucumano básico. Nosotros tenemos nuestra propia Biblia, en el cual nosotros vamos a decir, en vez de decir Jesús dijo, le dijo, nosotros en el tucumano básico le vamos a decir, vos, a vos te digo, papilo, Vos. que no podís venir para acá, en términos bien tucumanos. Pero bueno, creo que es muy bueno de que la gente lo pueda comprender y lo pueda conocer, ¿no? Así que Imprimatur pueden encontrar en las primeras hojitas, van a encontrar Imprimatur dos puntitos y van a encontrar la firma de un obispo o van a encontrar a los oyes que lo para arriba y entonces ahí es el dato que te vas a saber. Buenísimo. ¿Querés que larguemos? Porque ya tenemos la gente. Estas introducciones están buenas porque de algún modo se van sumando la gente, todos buscan sus Biblias, todos buscan para anotar y sus colores. Yo tengo mi cartuchera de Sí, sí. colores bíblicos. Ya todos están listos. Bien, podemos Sí, sí. comenzar. Luis, ¿querés leer el pasaje? Como todos los domingos, todos los domingos. Todos los domingos. Dale, bueno. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, un profeta despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Qué bueno recordarles que cuando leemos algún texto que es ajeno a los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, decimos palabra del Señor y respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando es ajeno a ellos, Antiguo Testamento, Carta de los Apóstoles, etcétera, decimos palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso por un lado. Y por el otro lado, Jorgito también aclaro, que muy bien puso Ariel, puso Marcos 6, del 1 al 6a. Ah, Ustedes van a ver que cuando existe esto de A, B y C, es cuando de un versículo, estaba el capítulo, el numerito grande, versículo chiquitito, y después ese versículo se lo subdivide en A, B y C según tenga punto y coma o punto seguido. Si hay un punto seguido, se convierte en A, lo siguiente en B y así sucesivamente. Eso porque mucha gente va a decir, pero ¿cómo 1,6a? ¿Qué significa ese A? Bueno, que está es la primera subdividido, parte. más subdividido en A, B y C. Entonces, capítulo, lo grueso. Versículo, lo más cortito. A, B y C, lo subdividido de ese versículo, para que lo entienda la gente. Buenísimo.
Luis, ¿qué te llamó la atención de este pasaje? Así Muchas a cosas. primera La verdad lectura. que es Está interesante. vasto, es muy interesante. Es muy interesante. La verdad que lo primero que me quedó es, yo te voy diciendo lo que yo voy marcando, ¿no? Se dirigió a su pueblo. Primero eso me llama la atención. Te voy diciendo lo que me llamó la atención y lo voy marcando. Sí. Después, la multitud. Otra vez aparece la multitud que hablábamos el domingo pasado. Y después, la otra es carpintero. No dice el hijo del carpintero. Ahí dice el No. carpintero. Después el hijo de María, hermano de Santiago, que eso seguro que a mucha gente le va a recontra resonar, hermano y hermanas, motivo de tropiezo, y imponiendo las manos y asombro de la falta de fe. Eso es lo que yo marco, ¿sí? Eso es por un lado. Pero bueno, si querés comencemos desde el inicio. Está ¿O vos bueno. qué te llama la atención? No sé si vos subrayaste otras cosas. No fui marcando ahí lo que te llamaba la atención a vos. Yo marqué algunas cosas, porque vamos a hacer como hicimos el domingo pasado, ¿viste? Ver primero lo que podemos conocer por la exégesis, quizás lo más duro, y después entrar como más en una reflexión, quizás, o sacarle el provecho. Pero lo Claro. primero que yo fui buscando, bueno, es cuál era el pueblo, ¿sí? Siguiendo en los textos bíblicos. Eh, que tengo una referencia ahí de que él va a Cafarnaúm, ¿verdad? Claro que el domingo pasado. Bien, como para saber el lugar, es decir, ¿no? Sí, Dirigió a su pueblo. el hombre se fue, comenzó por la región de la Decápolis. Jesús después regresó a la barca, a la otra orilla. Estoy hablándote del Marcos 5:21, ¿no? El anterior. Sí, Sí. pero él vivía en Cafarnaúm. Yo ahí en el capítulo 2, versículo 1, a ver, Ujú. Capítulo capítulo 2. 2, versículo 1 dice, unos días después Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. En 3:1 Ujú. es la llegada a la sinagoga de nuevo, ¿verdad? Cafarnaúm, Sí, capítulo 3. Son los apuntes que tengo del padre Tucho, qué bien. de la época de las clases con el padre Tucho, para que sepamos ahí el lugar. Es cierto lo de la Sí. multitud, pero lo que me llamó la atención ahí cuando marcaban el tema de la proximidad de la multitud es lo del versículo 5 también, que termina curando a unos pocos, ¿no? Sí. De la multitud Ujú. a Vuelve unos al pocos. 1. Ujú. Sí. Pero mira, eso es llamativo, porque dice, Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo. Salir del éxito, ir al fracaso. ¿Por Mm, qué? A ver, humanamente, volver a su casa ha sido un fracaso. Es decir, el tipo sale con todas las pompas, con toda la gloria. Es decir, la gente le dice, che, loco, te queremos acá, vos sos el Messi de esta zona. No, 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 pero tengo que volver a mi lugar. Y el tipo vuelve, cuando llega, y un fracaso. Entonces yo me pongo a pensar, y capaz que vos podés ser un crack afuera, pero con tu familia te debe costar muchas cosas. Y esto se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Y aquí vale aclarar, no es lo mismo discípulo que apóstol. Entonces, quiere decir que hay gente que sí lo sigue. Entonces voy a decir, porque acordate que en aquellos tiempos, y aquí entramos en un poco también de exégesis, pero también de contexto, en aquel tiempo un discípulo vivía con el maestro. Y hasta incluso no había diferencia porque, lo uso con un término de hoy, hasta el discípulo se mimetizaba con el maestro. Es decir, antes el discípulo
de un maestro, ponerle Jesús, ponerle un rabí, ponerle un filósofo, no tan solo vivía, sino que era un estilo de vida. Te proponía un estilo de vida. Entonces, que los discípulos lo sigan, te está marcando que ya Jesús tenía gente que estaba alrededor de él, que ya tenía un estilo de vida con él. Que llevaba un estilo de vida en la presencia de él. Por eso después, si te vas a Juan 6, cuando se escandalizan, porque cuando él dice yo soy el pan de vida, es como diciendo, no, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Yo soy tu discípulo, yo quiero ser tu discípulo, pero ya me estás pidiendo de más. Es decir, yo ya te he entregado mi estilo de vida. Yo estoy en un compromiso de vida con vos. Ahora me estás pidiendo mano. Entonces, volviendo a este evangelio, seguido de sus discípulos, y que se dirija a su pueblo, también es una cosa tremenda. Porque estos muchachos se han quedado con el éxito. Y ahora tienen que ver el fracaso. Yo no sé si los discípulos se quedan esto. A mí me llama la atención porque la reputación de Jesús era importante, eso no cabe duda, porque de hecho cuando llega el sábado en la sinagoga, comienza a enseñar. Que leía Rivas que no era menor este dato, ¿no? Porque decía que los varones eran llamados a leer las lecturas, ¿no? En la tradición judía, que para la gente que nos está escuchando, es muy simple de comprender, es como el comienzo de la misa. La celebración que se hacía el sábado era como el comienzo de la misa. Había lecturas y generalmente un maestro, un rabí, predicaba, ¿verdad? Entonces, sí, los varones estaban invitados a leer la lectura. Con cierta edad estaban invitados a leer la lectura, pero no todos estaban llamados o invitados a predicar. Y Jesús es llamado a predicar. Y me decía Rivas, ahí leía, que en la Biblia aparecen dos que son invitados a predicar, Jesús y San Pablo. Seguramente por su reputación eran llamados en la sinagoga a predicar, no solo a leer la lectura, ¿no? Sino a predicar. Es llamado a predicar. Ahora, claro, él llega y ya cuando llega el sábado va a cumplir su función religiosa. Ahora, qué curioso, porque acá también estamos viendo lo humano de Jesús, no tan solo lo divino, porque dice, se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos, y después punto seguido. Después dice, cuando llegó el sábado. Entonces después aparece la palabra, este no era el carpintero. Entonces está esa lucha entre la gente diciendo, a ver, este tipo me predica a mí, como rabí, y acuérdate que es una casta. Y aparte de que me predica, pero este es carpintero. Es como que suba a predicar en la homilía del domingo don Juan, que es el tipo que labura a la vuelta en el almacén del barrio. ¿Pero cómo? Si don Juan es del almacén. Pero no coincide. No coincide. No ¿Cómo coincide don Juan va a pasarlo? No coincide. Es como que yo... A ver, hoy, leyendo el diario del lunes, estamos todos de 10. ¡Ay, qué es Jesús! ¡Ja! Pero en aquel tiempo... Interesante eso. Está muy bueno. Yo le decía acá a la gente, y lo dije también ayer en el otro pueblo, en Italo, les decía que buscaba que era un carpintero para la época, porque uno piensa, hoy escucha carpintero y es una profesión muy, muy específica. Rivas decía que carpintero en la época de Jesús era más parecido quizás a un albañil, porque no solamente era el que trabajaba con madera, sino el que trabajaba con piedra también. Y a mi lenguaje, y se lo decía y se lo transmitía a la gente, a mi lenguaje suena mucho más fuerte decir, ¿no es este el albañil? ¿No? Como decís vos, el de acá a la vuelta, y no es por desprestigiar una profesión u otra, sino que tiene que ver con que en la cabeza no coincide. Uno le podría venir a pedir una charla a alguien, no sé, alguien de psicología, alguien de... porque quizás se aproxima un poco más a una prédica, a una homilía, pero acá es como que no coincidía. El que se ponía de pie ahí a predicar, el que se ponía de pie a enseñar era el albañil. ¿No es este el albañil? Incluso leía, ahí me llamó la atención, y esto yo no lo había escuchado nunca, y es tremendo.
Decía Rivas que cuando se mencionaba a alguien, para darle una referencia, siempre era el linaje paterno, ¿verdad? Es decir, de hecho, citaba a Bartimeo, el hijo de Timeo, hijo de Timeo, Sí. Bartimeo. Y siempre cuando se hablaba de generaciones, de hecho conocemos la genealogía de Mateo, dice David fue padre de, que fue padre a su vez de las 42 generaciones hasta Jesús, siempre por la rama paterna, ¿verdad? Incluso hasta el día de hoy eh, nos llega a nosotros, por ejemplo, los apellidos, ¿no? Sí, Eh, sí. por ejemplo, que a mí me da gracia, pero es el apellido por la línea paterna, ¿verdad? Es como que siempre la línea paterna. Entonces yo me cuestionaba y busqué por qué dice en el versículo 3, ¿no es acaso el carpintero o el albañil, ahí uno le podría poner, el hijo de María? ¿Por qué hijo de María? Y decía Rivas que hay una corriente teológica que pensaba, o que piensa, mejor dicho, que esta referencia puede como que hacer mención a lo que había acontecido en un pueblo pequeño, ¿sí? Con la historia de María y la concepción. Sí. Esta cuestión de que María era madre soltera, entre comillas, o que no había estado todavía con José y que estaba embarazada y que todo esto que ya conocemos nosotros de la Navidad y que lo hemos leído en los pasajes. Entonces, hasta un modo doblemente despectivo de hablar de Jesús. ¿No es este el albañil? ¿El hijo de la madre soltera? Lo exagero un poco, ¿no? Para que quede como bien marcado que el que tenían predicando ahí adelante para ellos no era absolutamente nadie, ¿verdad? Era uno más del pueblo que se había criado ahí con una familia, hijo de María, hermano de... Es que la verdad que suena fuerte, como vos lo decís, que era nada, era nadie. Y yo me pongo a pensar y me haces pensar que hoy seguimos con esa misma característica. ¿Qué está hablando Jorge? Si es un cura jovencito, ¿qué sabe de la vida? ¿Cómo va a estar predicando? ¿Qué es predicando Luis? Si tiene 36 años. Yo tengo 80, yo tengo 70. Es decir, y al mismo tiempo hay que acordarse que San José ya no estaba, porque José, según la tradición, murió a los 12 años, cuando Jesús tenía 12 años. Entonces, que le pongan el nombre de el carpintero o el albañil, se está hablando que Jesús ya tenía una autonomía en el buen sentido de la palabra. Ya algún trabajo habrá hecho. El tipo laburaba de eso, no vivía de la prédica, tan solo, sino que estamos hablando de que era un tipo que era normal, se ganabas el pan, no era que decía, quiero comer papa frita con hamburguesa, papa frita con hamburguesa, ya tengo. No, el tipo muestra esto, la normalidad. Y qué cosa tan linda que nos muestra Marcos, un Jesús hombre, un Jesús natural, normal. Cuando muchas veces nosotros buscamos siempre esto, lo sobrenatural, lo super Y lo wow, ¿no? despegado. Ay, que yo estoy buscando un padre sanador, estoy buscando a alguien, un cura sanador o curador o que exorcice, lo extraordinario. Cuando vemos hoy a un Jesús, súper, el carpintero, el hijo de María, un don nadie. Es fuerte, si vos te pones a detener, a hacer los análisis, Marcos lo que está diciendo, y vuelvo, ¿no? Vuelvo a la parte histórica. Recordemos que Marcos es el primer evangelio, escrito entre el 46 al 52, que ahí hay una discusión, pero 46 y 52, ponele. Estamos hablando de un tipo que le escribe, ¿a quién va dirigido esto? Le va dirigido a cristianos que se convierten, mejor dicho, personas que se convierten en el cristianismo, pero que no conocían el judaísmo. Digo, me parece muy bueno contar este contexto. Es decir, Marco le está diciendo a los muchachos que no saben nada del judaísmo, miren, este es Jesús. Este es Jesús. Y ahí sigo un poco más, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón, que este es el caballito de batalla de muchas veces de nuestros hermanos evangélicos, ¿no? De nuestro hermano evangelista. No, la Virgen no era virgen, mire, Marcos 6.
Versículos 3 dice, tranquilamente, María, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos motivo de tropiezo. Todo eso está en el versículo 3. Me imagino que alguna persona se ha acercado a preguntarle al padre Jorge, padre, entonces, ¿cómo es esto? ¿Te han planteado? Tenía, tenía hermanos. ¿Cómo es lo de los hermanos? Preguntan. ¿Cómo es lo de los hermanos de Jesús? No, no me acordaba Bien. que en este texto dice, y las hermanas no están entre nosotros, dice así, ¿no? Y sus Sí, hermanas no sí, viven sí, aquí entre nosotros. sí. No me acuerdo la palabra que se utiliza para mencionar acá hermanos. No te acordás vos tampoco. Eh, a ver, pero acá tengo la etimología, ya te digo. Ya, dame segundos. Mm. Pero, será, eh, sí, el término hermano sería como her, así, Hi, hi, ah, hi. ahí está, ya está. Entonces, en hebreo, el término hermano sería haj o ashim, haj o ashim, ¿no? Ashim es hermanos, ¿sí? Salud. Pero el término sería aj, aj, aj. Ahora, voy metiéndome un poco en esto. Bien. Cuando se hace la traducción, cuando hablamos de hermano, no estamos hablando del término consanguíneo. Estamos hablando de un término de casta, es decir, estamos hablando de un término de paisas, de paisanos. Yo siempre me gusta enseñar, el sistema de paisa que usan los judíos. No sé si vos lo conocías. No. Cuando fue después la diáspora y toda la gente comienza a irse de Israel, porque tienen que escapar, porque los mataban, y después también en la época de los nazis y todo esto, cuando un judío va a otro país, ponerle a Argentina, un judío que vive en Argentina o en la provincia de Córdoba o de Tucumán, tiene que comprometerse a ayudarlo a ese paisano, a ese hermano de casta, a ayudarlo a que se estabilice, y una vez que ya esté estabilizado económicamente y con su familia, devuelve el dinero que le ha prestado su paisano hermano, su paisa, por eso se llama sistema paisa. El hermano ayuda al hermano y después le devuelve. Cuando estamos hablando acá de sus hermanos, estamos hablando de la casta interna, de la zona, ¿sí? No estamos hablando de un término concretamente sanguíneo o cosanguíneo. Y por el otro lado, recordemos que el término primo hermano surgirá en el siglo II después de Cristo a través del Imperio Romano. Quiere decir que el tinte este de primo hermano no existía, entonces lo unían dentro de la misma casta, del mismo sentido. Así que estamos aquí hablando no de un término sanguíneo o consanguíneo, sino que estamos hablando de un término religioso social, ¿sí? Término religioso social, para que más o menos se entienda. Sí, incluso compartían muchas veces estas castas, entre comillas, o estos grupos familiares, compartían un patio común. A mí me interesaba Exacto. cuando estudiábamos la geografía bíblica y se llamaba mundo bíblico la materia, que a veces hasta 4 casas compartían un patio común, ¿sí? Como si miraran las puertas hacia el mismo patio y compartían mucho tiempo esas familias en el mismo patio. Entonces Exacto. era como común, digamos, que se llamaran hermanos, como también entre nosotros nos llamamos hermanos. Es que ¿Qué de ahí hacer? viene que los cristianos nos llamamos hermanos, ya no por una consanguinidad, sino porque creemos en el mismo Cristo. Es más, se lo toma de ahí que el catolicismo, nos decimos, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo andás, hermano? Viene de eso, viene de esa etapa, tiene esa parte. Sí, y Los uno después católicos lo hemos tomado. le dice hermano a alguien cuando le quiere garrear algo o quiere que le cobre menos también. Es Exacto. interesante. Hermano, Totalmente. ¿cuánto me vende el...? ¿Eh? Totalmente. Y aquí hay otro dato más importante que también para los casamientos, porque creo que es importante, porque hoy nosotros estamos de otra manera y de otra visión, pero es importante, como vos decías recién, meterse en la historia
y en el estilo de vida que la gente llevaba antes, en la época de Cristo, que no es la misma de la de nosotros. Hasta incluso, acuérdate que si vos te enamorabas de otra chica, no, papá, yo ya cuando vos nacías, ya sabías con quién te ibas a casar, porque ya hasta incluso había concordancia de clanes, no clanes, sino de castas, ¿sí? Había concordancia. Acordate que tenía que seguir la sucesión entre lo que era la rama sacerdotal, la rama propiamente de lo que eran los de la ley, de los jueces, y tenía que continuar las ramas que venían procesándose en suceso desde lo que Moisés había establecido como sociedad. Así que no es tan libre como hoy lo vemos, ¿no? Entonces siempre hay que meterse un poco en aquel tiempo. Y Judas, Simón, Santiago, José, Judas y Simón. Y las hermanas. Vuelve a aparecer el tema de la mujer, ¿no? Otra vez. Porque aclara, es decir, le da un lugar, porque tranquilamente podría haber dicho los hermanos, punto. Sí, 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 sí. No era necesario que aclare que había mujeres. Entonces ahí te das cuenta qué valor y qué importancia el catolicismo o el cristianismo ya le empieza a dar a la mujer. Pero no entrando en un banderín, me estoy remitiendo a cómo Marcos, acuérdate que en aquel tiempo las viudas, eran las viudas, los niños. ¿Quién más? Me falta uno más. Ah, y los enfermos, o los que tenían enfermedades, eran considerados de otro rango. Y es ahí donde la iglesia empieza a apuntar, con los diáconos. Pero bueno, no me quiero ir tampoco mucho del tema, porque si no, no terminamos más. Lo que ahí a continuación dice Jesús era para ellos motivo de tropiezo. Yo les pregunto a la gente que está ahí conectada, para que no se nos duerman, somos 900 ahí conectados. ¿Alguna Sí. de sus traducciones bíblicas, esta es la pregunta, dice escándalo? ¿Alguna de sus traducciones? Vayan leyendo el texto. Les menciono San Marcos, capítulo 6, versículo 3 al final. Yo te Jesús estoy era haciendo para ellos... trampa, Sí. yo te estoy haciendo trampa y me puse a buscar en la Biblia de Jerusalén las consonancias. Ajá. Y es graciosísimo porque me tira a paralelos bastante llamativos. Mira, te lo voy largando así fácil. Marcos 6, ¿verdad? Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, Joseph, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Me manda a Mateo 12, 46. Y en Mateo 12, 46 me dice, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Y esa me manda a Juan 7:3. Estoy volviéndote loco. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Y de ahí me lleva de vuelta a Juan 5:36, que dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado, debo llevar a cabo las mismas obras que realizan y que dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y de ahí me lleva a Mateo 5:15, que dice, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y ahí termina. Entonces, conclusión, ya te empieza a llevar a decir, la familia se abre paso a la obra magna que tenía Dios, que tenía Jesús. Y lo paso para mi vida, ¿no? Vos tendrás tu familia, yo la tengo la mía, pero la obra que nos pone Dios siempre va a exceder a nuestra familia. Y va a llevar a tomar una decisión que tu familia capaz que no la entienda, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Te la paso más a criollo, o la paso más a criollo en una reflexión propiamente mía. La familia siempre va a estar, pero vos tenés una misión y una decisión que tenés que tomar ajeno a tu familia. Tenés que hacer la voluntad de Dios.
Ahora, tu familia te acompañará, le costará, pero vos tenés que cumplir la misión que Dios te pone en la vida. Ajeno a tu familia y ajeno incluso a tus paisanos, a tu sociedad. Eso es un poco lo que me ha dejado este intercalado de citas bíblicas que pone en la Biblia de Jerusalén. Qué bueno. Yo ahí buscaba la palabra, esta palabra tropiezo, y que en algunas traducciones aparece escándalo, ¿sí? Yo encontraba que era la misma raíz que escalón, ¿sí? Escándalo y escalón, de hecho hasta suenan parecidos, que es, decía Rivas, un escalón puede ser una oportunidad de subir y avanzar, o también puede ser un motivo por el cual caerse. Entonces decía que Jesús, para ellos, era un motivo para que no pudieran creer. Tremendo. Mm. Jesús, el autor de la vida, de la fe, era el motivo por el que ellos no podían creer. Jesús se convertía, dice, era para ellos un motivo de escándalo, de tropiezo. Tremendo. Tremenda Claro, palabra. claro, digamos, la verdad que sí. Ahora, tropiezo, había puesto a alguien obstáculo. ¿Eh? Hay algunos que le ponen como obstáculo, y pone así. Obstáculo. ¿Obstáculo a qué? ¿A encontrarse con Dios? Sí, para eso ha venido Dios. Para eso ha venido Jesús. ¿O será, aquí te la estoy medio filosofando, ¿no? ¿O será el obstáculo para llegar a vivir la religión y al Dios como ellos creían que era Dios? Es decir, capaz que ellos tenían una figura de Dios, una figura de la religión, te aparece este tipo que te tira todo abajo, y yo estoy parado. Sí, yo tengo para el final una pregunta que creo que nos va a reventar la cabeza, que la tiré hoy al final de la homilía y que creo que ayuda, pero eso lo voy a dejar para el final porque me parece que nos va a interpelar mucho. Al menos acá es como yo mismo cuando Es que la armaba en la cabeza me dejaba así como eh, es es que tremendo. ya te genera un golpe esta cita, porque aquí te estás dando cuenta también de que Jesús no era creído, pero no era creído por sus paisanos. Y te estoy diciendo de que no ha pasado una semana de que venían de un éxito. Sí, 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 un Éxito, golazo. fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso. Es bancártela, ¿no? Que venga de una aclamación y que te quieran liquidar o que te ignoren. Yo creo que esto es más duro que una crucifixión, mira lo que te estoy diciendo. Porque acá no le dan bolilla. En cambio, los otros, porque tienen fe en otra cosa, lo crucifican. Pero acá, sus propios paisanos, su propia gente, no le da bolilla. Y hay veces creo que a nosotros nos duele más eso, ¿no? Hay veces que nos duele más cuando nuestros propios cercanos no nos entienden, no nos acompañan, que cuando los que están ajenos a nosotros, no sé. Sí, sí. A mí me interpela este final, ¿no? Fuera de curar a unos pocos enfermos, no puede hacer allí ningún milagro. Es decir, Dios no Ujú. pudiendo obrar, salvo algunos milagros. Rivas decía seguramente a razón de la fe de esas personas. Lo único que pudo hacer fue por la fe de esos pocos que se dejaron interpelar, que se dejaron encontrar por Dios, ¿verdad? Y hoy otra vez ves la función, ahí ves la función, porque por un lado está la función de la prédica, listo, fracaso, tuk, tuk. Función de curar, pocos, pero su misión no era curar, era predicar, tuk, tuk. Y la última parte, eh, el asombro de la fe en el pueblo, la fe de la gente. Está loco, la verdad que creo que el Evangelio de hoy nos habla del fracaso de Jesús. O sea, así te lo digo, ¿no?
Hay veces que no aceptamos nuestro fracaso, ¿no? Y hay veces que no estamos preparados para el fracaso. Me quiero quedar con esto. Me quiero quedar con esto, con el fracaso. Me giraba mucho internamente a mí en mi cabeza el tema del fracaso, pero entendiéndola desde el Evangelio de hoy, ¿no? Podés hacer muchas veces cosas, pero las cosas no siempre te van a salir como vos querés, y en la gente que menos crees. Porque yo creo que a todos nos sorprende que lo más cercano, es decir, viene del pueblo anterior con un éxito de la Gran Siete, y aquí que podríamos decir que era pan comido porque era su lugar, ahí le va mal. Hay veces cuando que las cosas no nos salen, ¿no? Como creemos. Ahora, ¿cómo vos tomás los fracasos en tu vida? Porque Jesús dice, bueno, ya está, no me creen todo eso. Trato de hacer lo que puedo. Impongo las manos, curo, pero hay falta de fe. Estaba buscando, pero no lo encuentro. ¿A quién? Esta falta de fe en Jesús, digo, que para nosotros hasta podría ser justificable. Esta falta de fe del pueblo para con Jesús, yo sostengo que podría ser hasta justificable. Pensando que Jesús lo habían visto nacer de una manera muy humilde, un pesebre, Sí. por un lugar de animales. Quizá uno espera a un Dios de otro modo, ¿sí? O uno espera, o tiene una expectativa puesta distinta, ¿verdad? Que también nos tiene que cuestionar, digamos. Pero bueno, yo imagino como tratando de pensar desde el lugar del pueblo que lo veía parado enseñando ahí. Después lo que ya dijimos de ser carpintero, ¿verdad? ¿No? Sí. De ser el albañil del pueblo, el carpintero. No era el lugar de la enseñanza el que le correspondía a él, ¿no? En el pensamiento de esta gente. Yo, ¿sabés qué me quedó a mí, qué me cuestionó? Eh, que era más o menos esta pregunta. Si Jesús viniera hoy, ¿yo lo reconocería? Uf. Porque, porque digo, nosotros desde este lado, desde este lado de la historia contada, uno lee el Evangelio y dice, bueno, ¿cómo no lo van a reconocer? Si hoy Jesús vendría, ¿qué características tendría para que yo le crea? ¿Qué característica tendría que tener Jesús si viniera para que yo le crea? Y es tremendo porque si nosotros comprendemos bien el Evangelio, tendríamos que quedarnos sin ningún prejuicio ante la vida del otro, de nadie. ¿Sí? Porque inclusive han aparecido series o películas, ¿no? Sobre la nueva venida del Mesías. Y es Sí. tremendo porque todos lo esperan de una manera. Nosotros, yo les decía acá, vivo en un pueblo que es relativamente chico, menos de 2.000 habitantes. Yo les decía, acá, en este pueblo, ¿qué apellido tendría que tener Dios para nacer? ¿Qué profesión? Hasta esto, ¿en qué barrio tendría que nacer? Porque nos conocemos acá. ¿En qué barrio tendría que nacer Dios para que yo le crea que es Dios? Tremendo. Sí, y ahí creo que también se recorre mucho en vos, en lo que vos decís, porque vos estás en un pueblo chico, yo estoy en mi parroquia sola es 93.000 habitantes, así que Dios. tremendo, pero yo me pongo a pensar en vos y claro, lo que vos decís tenés razón, es decir, nacer en un pueblo de 2.000 habitantes, que era el pueblo donde estaba Jesús, no había más de 2.000 habitantes en el pueblo donde estaba Jesús, todos se conocían. Ahora, ¿yo sabés qué me hacía de pregunta hoy? Que me cuestionaba, ¿será que el mensajero es más visto que el mensaje? Totalmente. Es decir, no estoy viendo qué mensaje me manda, sino quién me dice el mensaje. Me la agarro con el mensajero, no con el mensaje, con el cartero, más que con la carta. Eso me cuestionaba. Decir, bueno, capaz que el cartero sufre y fracasa por dar un mensaje, pero por lo que era el cartero. Mm,
es para pensarlo, ¿no? La verdad que es todo un tema. Incluso nosotros también lo decimos. ¿Pero qué me venía a decir vos? ¿Quién sos vos para venir a decirme? Hasta tenemos miedo de corregir. Sí. No, porque si le corrijo, él en el acto no va a acertar y me va a decir, ¿quién sos vos? ¿Quién Eh, sos vos para decirme tal cosa? ¿Qué? Porque sí, tengas 122.000 seguidores en Twitter, en Facebook, me venía a decir a mí. sí. Sí. Se me cruzaba por la cabeza en esta misma dinámica que, bueno, yo a la gente les decía hoy que no sería una locura que Jesús naciera en Buchardo. Un lugar chico, en el mapa mucha gente no sabe dónde está, y Dios elige esas cosas así, pequeñas, escondidas, pero le decía, no sabemos, es muy probable que no, pero podría ser, pero es muy probable que no venga acá en su segunda venida. Pero les decía algo que me llamaba también la atención. ¿Somos nosotros capaces de ver los signos de Dios en los demás? ¿O también como Jesús, por qué cierta persona, o por qué esto otro, los dejamos como pasar de largo? Y es Dios mismo en nuestro pueblo actuando. Un gesto de cercanía, un gesto de cariño, que muchas veces nos habla de Dios. Estamos como muy pendientes de ver de quién viene, ¿no? Como ponerle el título, el rótulo. Eh, y no, bueno, pero. O las etiquetas que le decimos, y, pero, ¿qué querés y más? No puede dar más de esto, esta persona no puede. Es tremendo. Es todo un tema, ¿no? La verdad que es tremendo de poder descubrir todo esto. Y yo me voy pensando esta noche, primero esto, ¿no? El mensajero, el mensaje, cuánto afecta. Me voy pensando el tema del fracaso, ¿no? Cómo lo habrá tomado Jesús, que justamente la semana que viene, el domingo que viene, nos va a tocar la parte de la misión, de los 12 y todo esto, que en el fondo te das cuenta que Jesús, no sé si decir no le afecta este fracaso, entre comillas, porque el tipo tenía en claro su misión. Y creo que la enseñanza que la dejo yo para esta noche es que en tu decisión de vida vas a tener fracaso, vas a pasar fracasos, muchos te van a cuestionar, muchos te van a dejar de lado, muchos van a mirar tu currículum de vida para decir, ah, mira este, pero si vos tenés en claro y estás convencido de la voluntad de Dios en tu vida y las decisiones en tu vida, lo tenés que tomar como enseñanza, como un caminar hacia. Lo cierro con eso, digamos, ya que ya no se nos está quedando, se nos queda bastante corto el tiempo, pero me queda pensando esas cosas, ¿no? Que creo que me parece que para uno lo puede reflexionar, ¿no? Está bueno. Sí, les agradecemos. No llegamos a los 1000, miren, pero por poquito no hemos llegado a los 1000, casi 150 más que la semana pasada. Así que agradecerles por estar con Biblia en mano, por tener sus anotadores. Y les vamos a pedir, porque es contagioso esto, y esto es real, es contagioso, que se animen a publicar. Si han hecho alguna marquita, yo he estado marcando ahí mientras hablaba Luis, miren, he hecho algunas marquitas más en mi Biblia, algún dibujito, este sería como el continente y el Sí, logo yo también. de, ve ahí están las anotaciones, Sí, y el sí. dibujito de la localización, porque nadie es profeta en su tierra, por eso ese dibujito, cuando yo lo encuentro sé que significa eso. Eh, Ahora, ahora también, eh, será que cuando uno cumple una misión escandaliza? ¿Será que cuando vos estás cumpliendo una labor en Dios, escandalizás? Y la otra y pregunta que yo te dejo, Jorge, es ¿a quién? Nosotros, Jorge Reinaldo, Padre Luis, Pablo Martínez, José, ¿escandalizamos por predicar a este Jesús? ¿Escandalizamos cuando sentimos que estamos cumpliendo una voluntad de Dios en las redes sociales? ¿Somos motivo de tropiezo? ¿Somos un obstáculo? Digamos,
Tiro Padre Luis, tiro Padre Jorge, pero Doña Juana, Doña Pepa, no sé. Digo, lo llevo para mí, ¿no? Mirá, este cura recién ordenado viene a hablar a mí que yo soy doctor en Biblia. No sé, qué sé yo. Te lo tiro más para mi gallinero, pero bueno, no sé. Son cosas que me van resonando de este evangelio de hoy. Pero dice, la multitud también lo escuchaba y estaba asombrada. Lo estoy haciendo de abajo para arriba ahora. Falta de fe, pero ocasiona tropiezo, pero la gente te escucha asombrada. ¿Qué contrapartida? Esto que yo escucho, esto que yo veo, esto que yo quiero, pero el mensajero no me gusta. No, no te escucho. Muchas gracias por tu servicio, amigo, pero me encanta el mensaje, pero un mensajero, no. Mejor que venga Brad Pitt. No sé, una cosa así. Otro mensajero. Sí, Qué interesante. está bueno, está bueno. Por eso es lindo, es un evangelio que te deja un montón de preguntas, al menos a mí, un montón de preguntas de la situación que se está viviendo, de cómo lo percibe Jesús. Acá no dice más nada, el evangelio no dice a continuación ahí, más allá de que Jesús se asombraba, no dice cuánto le afectaba ser despreciado por su pueblo de alguna manera, ¿no? No lo dice. Y seguramente causaba en su corazón algo extraño, más allá de la sorpresa por su falta de fe. Sí, sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. Otro domingo más que hemos compartido, Jorge, y creo que esto nos ayuda a seguir rompiendo esquemas en nuestra cabeza de lo que es Jesús. Jesús nos rompe los esquemas, nos sigue rompiendo esquemas, y nos sigue mostrando que nuestra, capaz voy a decir un golazo, ¿no? Pero nuestra forma, nuestro modo de vivir el catolicismo, él mismo hoy lo sigue rompiendo. Ya rompió el judaísmo y sigue rompiendo el cristianismo, el catolicismo, nos sigue Sí, es cierto. rompiendo la cabeza. Es cierto. Nos sigue rompiendo la cabeza. Nos sigue así, liquidando. Y cómo te das cuenta que él es el dueño de esta obra. Pero bueno, otro domingo más, loco. Gracias. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a desactivar los comentarios. Ahí los acabo de desactivar para que podamos hacer una fotito. A ver si la gente nos ayuda. Sacando una fotito para compartir. Con la Biblia. Acá. ¿Tenés ahí la Biblia? Para que se animen a compartir en sus historias. Miren. Che, y de paso le decimos que nos ayuden a seguir difundiendo Misioneros Digitales, la cuenta de Instagram que le estamos recuperando con ustedes, así que a seguir anunciando. Entonces, ahí. Ahí está la impresión de pantalla. Bueno, acá arriba, si tocan acá arriba, van a encontrar la cuenta de Misioneros Digitales. Yo lo estoy haciendo en este momento. Se despliega Misioneros Digitales. Vayan a seguir la cuenta y anímense a compartir una historia. Primero para que la gente se prepare todos los domingos, para compartir con nosotros un momento con la palabra. Pero también para que ustedes se conviertan en protagonistas de este momento que estamos compartiendo, que por ahí hablamos mucho nosotros, o poco, a veces un poco más, un poco menos, pero está buena la otra parte, que es donde ustedes hacen propio el texto y se animan a compartírselo a otra persona. El domingo pasado yo recibí, se los compartí a Pablo Martínez y a Luis, un testimonio hermoso de una persona que nos escuchó, que se animó a compartir un pedacito del Evangelio y que ese pedacito del Evangelio hizo mucho bien. A nosotros nos hace bien también saber de que hay frutos en este compartir el Evangelio, así como en voz alta entre nosotros. Así que gracias por eso y anímense a compartir en una historia este momento para que el domingo que viene también nos espere más gente. Así es. Muy bien, muchas gracias. Si te parece, danos la bendición, estimado Padre, si terminamos. Pidamos a Dios que no sea para nosotros un completo desconocido, que no sea para nosotros motivo de escándalo, que el encontrarnos con su palabra siga alimentando nuestra fe y nos siga ayudando a descubrir a este Jesús que caminó por nuestra tierra y que amó con un corazón humano. Que Dios los bendiga, les regale la paz
les regalo unas buenas noches, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Luis. Hasta el cielo no paramos. Gracias, Hasta el cielo no Doctora. Que Dios te paramos. bendiga. Chau, chau. Chao, chao, chao.